muy buenas aventureros y aventureras. Bienvenidos a nuestro canal de Mari. Vamos a nuestra aventura de conocernos inconscientemente. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Hola Dori, ¿cómo estás? Bienvenidos a nuestra tertulia de tapas y café. Estamos transmitiendo desde España y desde Colombia con 7 horas de diferencia. Allá es la hora de tapas y acá el café. Y bueno, estamos acá en nuestra tertulia. Cuéntanos, Dori, ¿de qué vamos a hablar en este video? Bueno, Mari, pues hoy vamos a hablar de qué pasa con las personas que tienen conflictos a la hora de expresarse, a la hora de comunicarse. Porque yo creo que ahí hay mucha amiga que podemos desmenuzar para luego ver cómo podemos resolver estas historias. ¿Qué nos puedes contar, Mari, de esta historia? No, pues está maravilloso ese tema que nos estás diciendo, porque claro, o sea, seguro, si no es a ti el que te ha pasado, conoces a alguien que cuando intenta expresarte algo, luego se molesta y te dice, no, es que tú no me entiendes, no, yo me entiendo solo, sabes que ya, déjalo ahí, que yo me entiendo solo, ¿qué tal? Y entonces termina habiendo incluso un conflicto en esa relación y puede que sea pareja, puede que sea hijo, puede que sea hermano, puede que amigo, y entonces al final dices como, ve, y yo no entendí nada de lo que quiso decirme, pero además de todo, él se molestó. ¿Te ha pasado, Dori? Mucho, además mira, yo espero que este vídeo no lo vea mi hijo, pero yo con mi hijo, que ya tiene 19 años, siempre era, bueno, Daniel, y cuando se pone a contarme algo es, no te estoy entendiendo, ¿me lo puedes explicar mejor? Ay, déjame, es que eso, yo me entiendo, ya, pero te entiendes tú, pero es que no se trata de que tú te tienes que entender, se trata de que los demás te tienen que entender. Cuando hablamos de comunicación, cuando hablamos de expresión, es hacia los demás, porque hay dos tipos de diálogo. El diálogo interno, que es contigo mismo, que ahí sí te puedes hablar en el idioma que te dé la gana porque es tuyo, contigo mismo, y nadie te va a preguntar, oye, ¿qué estás diciéndote? Pero hay otro diálogo que es el que es en conexión con otra persona que tiene una manera de recibir la información. Y cuando uno emite comunicación, siempre tiene que ser para que los demás te entiendan. Por lo cual tenemos que hacer un esfuerzo para que cuando hablamos pensando que la otra persona va a entender, va a recibir la información tal y como nosotros hemos querido expresarla. ¿No, Mari? Claro, ahí tocaste un punto súper importante, Dori, y es que al final en la comunicación lo importante es el transmitir ese mensaje, ¿no? Entonces, cuando estás transmitiendo el mensaje, no solo basta con que tú lo entiendas, lo tengas en la mente y digas, obvio, es que yo entiendo eso, sino que el otro lo entienda, el otro que está recibiendo ese mensaje lo entienda. Y entonces ahí viene un tip importante en la comunicación, y es que hay veces no lo hacemos y se nos olvida que las otras personas han vivido cosas diferentes, han sentido cosas distintas. Por ejemplo, imagínate, yo no soy mamá y estoy hablando contigo que sí eres mamá. Entonces yo tengo que también pensar en tu contexto y desde ahí hablarte, y de pronto, como yo no he sido mamá y no conozco ese otro contexto, pues también cuando te comunico, validar que me entendiste. O sea, validar también es un tip importante. Yo preguntarte, bueno, ¿qué quise decir con eso? Si me hice entender, no me hice entender, y no de pronto molestarme y decir, yo no me entiendo ya, déjalo así. Entonces ese mensaje que sí llegue y además validarlo. Exactamente, el validar es el feedback, ¿no? Es decir, bueno, ¿y qué ha entendido la otra persona? Algunas veces yo lo suelo hacer porque soy una persona que hablo mucho. Y entonces, claro, al final en el resumen es, oye, ¿qué es lo que has entendido? Porque claro, puede ser que en mi lenguaje de tantas palabras tú te puedas perder, porque esa es otra. Tenemos que ver también cómo recibe cada uno, cómo va a recibir la información que tú le estás emitiendo. Por ejemplo, hay personas que necesitan que le hables rápido, o hay personas que necesitan que le hables más lento para que ellas puedan ir procesando esa información que tú le estás dando. Entonces, claro, también tenemos que tener en cuenta cómo es la persona que tenemos enfrente, que es a la que le queremos emitir esa información, ¿no? Y que cuanto más veraz, mejor. ¿Qué pasa cuando yo, en este caso, sería, para ponerme como ejemplo, pues no sé expresarme bien? Y al final es como el juego del vaso roto, ¿no? Es decir, yo digo una cosa, pero en realidad quería decir otra, y por otro lado la otra persona entiende una tercera versión de la historia. Entonces, claro, al final claro, el otro dice, no he entendido nada de lo que has dicho. ¿Y qué ocurre cuando la persona no es fluida en palabras? Cuando siente que se atasca, cuando quiere, su pensamiento está vibrando, pero sus palabras salen cosas diferentes. Normalmente este tipo de personas, lo primero es que intentan ocultar su sentimiento de
de no sentir que pueden expresarse mejor. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues normalmente con ese rechazo que tú has dicho. Bueno, déjame que yo me entiendo y ya está. O, como por ejemplo mi hijo me decía siempre, adivínalo. Es que no lo adivina, es que se sobreentiende, ¿no? Sobre todo me decía mucho, porque eso ya ha cambiado mucho en mi hijo, gracias a Dios. Gracias, lo tengo que decir, a tus sesiones con él, como coach, que has hecho una gran maravilla como trabajo. ¿Por qué? Porque el tener conflictos de comunicación realmente a la persona le frustra y eso le limita y eso hace que la persona se encierre más en sí misma. Por lo tanto, si yo tengo que luego decir, tengo que hablarle a varias personas, en un grupo de personas, que a lo mejor ni las conozco, lo sea, la persona entra en un estado de estrés, en un estado de ansiedad, y fíjate, lo que va a hacer es que se va a bloquear más todavía, porque aquí estamos hablando de que hay un conflicto, un bloqueo, y es un bloqueo emocional que además te la mente en blanco y no te fluyen las palabras. ¿Bien? Entonces, cuando una persona se le repite mucho esto, es porque hay algo en ella que no está fluyendo de una manera más correcta y, por lo tanto, le crea esa impotencia, esa frustración. Por eso muchas veces son callados, no hablan, en un grupo de personas. Luego, hay algo que me gusta mucho cuando lo escucho y es que a mí me gusta más escuchar que hablar. Y muchas veces lo que estamos ocultando es que no sé expresarme de la manera que quiero de la manera que me quiero expresar y por lo tanto me pongo en una posición cómoda como es que soy más de escuchar que de hablar. Pero en realidad lo que estamos diciendo es que me cuesta mostrarme, me cuesta abrirme y por lo tanto me bloqueo. ¿No, Mari? Así es, Dori, y es que es normal que a todos nos pase que en la posición en la que nos sintamos incómodos, pues busquemos esa posición defensiva en la de mejor me cierro, porque tal vez ese personaje del que tú estás hablando puede que haya intentado alguna vez expresar eso que siente, ¿no? O sea, tiene en su pensamiento como muchas cosas, él siente determinadas cosas y quiere expresarlo en palabras, pero cuando lo expresa, de pronto ese otro interlocutor que le recibió ese mensaje dijo, pero no te entiendo, no entiendo, y de pronto incluso se burló, o simplemente le dijo, no, pues es que eso que dijiste yo no entiendo nada, no sirve, o te invalidó, y entonces la persona sintió eso como que, no, me dolió, me invalidó, se burló de mí, entonces se cerró ahí y dijo como no, pues entonces yo soy más de escuchar, prefiero no expresarlo, o me molesto diciendo, no, es que yo me entiendo, tú eres el que no me entiende a mí. Entonces tomamos esas posiciones a la defensiva, pues evidentemente porque no me estoy sabiendo expresar y porque de pronto hubo ya un pasado en el que cuando me expresé en ese mensaje, pues recibí como algo que me dolió. Y entonces ahí es importante de saber que cerrarte no es la mejor opción, porque entonces al final tú también la estás pasando mal, o sea, no estás pudiendo expresar eso que sientes. Y en una relación, por ejemplo, de pareja, pues si al final sientes que hay algún conflicto, alguna cosa, porque es normal, o sea, podemos cometer errores, puede ser que queramos cosas distintas, y si yo no expreso, sino siempre cedo y cedo, porque es que como yo no me hago entender o no sé cómo decirlo, pues entonces estoy ahí guardando y la estoy pasando mal, pero además estoy haciendo que tal vez se distancie esa relación con la persona o que haya un conflicto, tal vez que la persona piense que es desinterés, porque puede pasar que la otra persona diga, no, pero como no le interesa, no opina, no me dice nada, entonces puede ser de desinterés y puede que al final una relación, por ejemplo, de pareja se acabe porque siento que hay desinterés o porque siento que no me dices las cosas o porque siento que no te importa, entonces, y en realidad no es así, es que de pronto esa persona no lo sabe expresar, entonces puedes estar pasándola mal tú y haciendo que la relación al final pues no esté funcionando. Totalmente, María. Además, es verdad que es muy grave esta historia, porque además da la casualidad casi siempre de que la otra parte de la pareja es muy palanchina. Le encanta hablar, le encanta expresar, y el otro o la otra es más cerrada, más seria, más introvertida, ¿verdad? Porque ahí tiene que ver con ser introvertido y ser extrovertido. Introvertido, pues es la persona que está más en sí mismo que hacia afuera. Expresar, comunicar, exteriorizar no es el ámbito donde más cómodo se siente. ¿Y por qué no se siente más cómodo? Pues ahí tenemos un mundo inconsciente detrás que está impidiendo que la persona sea fluida a la hora de expresarse. Y es, bueno, pues también tiene que ver muchas veces por la educación que hemos recibido, ¿no? ¿Cuántas veces a lo mejor de pequeño te han dicho cállate? Por ejemplo,
Entonces, ese trauma de que cuando uno pequeño, además si es un poco tímido y llega papá o mamá y en medio de todo un grupo de personas te manda a callar, es un trauma que se te queda anclado en el inconsciente y entonces hace que cuando yo tenga que, ya de mayor, en público donde hay varias personas y hablar, se conecta con estas historias que hemos vivido y ¡pam! Y ya ahí ya no, parece que no me fluyen, parece que no me salen, pero en realidad es un atasco en esa historia. Y ¿cuántas veces nos han dicho que no podemos expresarnos libremente, que no podemos, cuando estamos enfadados o cuando tenemos ganas de llorar, ¿no? Los niños no lloran, sobre todo en los hombres, más que las mujeres, por eso nuestros cerebros funcionan también de manera diferente, ¿verdad? Las mujeres tenemos más facilidad de lenguaje, aunque yo también conozco hombres palanchines, pero la mayoría, ¿no? Pues son más de menos cantidad de palabras que no necesitan expresar, ¿no? Pero entre que no necesitan expresarlo y tienen un conflicto a la hora de expresar, pues crea en la persona un grave conflicto, ¿no? Igual que en el tema de la educación, como hemos dicho antes, ¿cuántas veces le han dicho a un niño no puedes llorar? No puedes, entonces no se le deja expresar su angustia, su frustración, su rabia, es el momento en el enfado en el que estaba. No puedes llorar y muchas veces hasta te castigaban por estar llorando. Ese tipo de cosas van a marcar mucho también en la personalidad a la hora de, como adulto, ser abierto y que no pase nada por expresarlo, ¿no? Y bueno, eso en la relación de pareja, como tú estabas diciendo, es un gran problema, porque la otra persona, la que tiene enfrente, interpreta que su silencio está llevado por otros motivos y es simplemente porque el expresar le tiene frustrado. Exactamente, y es que hay un punto importante y es que como yo les decía que cada uno tiene un contexto, una historia diferente, como unas gafas diferentes para ver la vida, pues yo asumo que ese silencio es otra cosa porque lo hablo, o sea, lo veo desde mí, ¿no? Desde, pero yo lo expreso fácil, pero yo digo, pero yo hablo, pero no sé qué, y si él no dice, entonces es desinterés, y de pronto no es desinterés, es que él tiene ese conflicto que decíamos allá, de que tal vez le dijeron como, oye, no hables, o cállate, o no llores, o los niños no lloran, y mira que tocaste ahí un punto importante, y es que de pronto, cuando ha pasado esa conexión en el inconsciente, como dices, ya en el adulto, él en el trabajo, por ejemplo, siente que eso sí está siendo una limitante para él, por ejemplo, en su desarrollo profesional, y entonces empieza a trabajarlo desde ahí y puede pasar que tenga un desarrollo de buena comunicación hacia los demás cuando se trate de cosas externas, ¿no? De trabajo, de opinar sobre este carro mejor este que este, o bueno, otra cosa diferente externa, sea hombre o mujer, de cosas externas, de trabajo, desde tu profesión, pero cuando sea expresar cosas tuyas, entonces ahí sí, no, porque estamos con esa coraza que dijimos, con todas esas cosas, y entonces cuando es de ti, entonces ahí sí, no sabes expresar como, no sé, eso que te molestó en pareja que estamos diciendo, o que estoy triste, o que me pasó esto, entonces ahí es donde más fuerte te pasa, porque justamente eso del corazón es importante expresarlo, porque hace parte de esa gestión de las emociones que ya hemos visto en otras tertulias y que es importante como expresarlo, porque si no, si lo guardas ahí, lo cargas, en realidad con esta pareja y con muchas cosas tú empiezas a pasarlo mal y empieza a pasarla mal pues las personas que están cerca tuyo, ¿no? Que son las que más amas, con las que convives, porque tienes buena expresión en el trabajo, pero acá en la parte tuya, familiar, interna o de pareja, pues entonces ahí empiezas a pasarla diferente. Exactamente, así es. Y además, esto también está muy ligado al vídeo que emitimos en la semana pasada. Si quien no lo haya visto, pues le invitamos a que lo vea, que es cuando hablamos del perfeccionalismo, ¿no? Es decir, hablábamos de que una persona que es perfeccionista es exigente, incluso frunce el ceño, porque está más pendiente de cómo hacerlo bien o mal, y es más crítico. Entonces, hay estas personas que no quieren soltar, no quieren soltarse, también viene un poco de esa necesidad de hacer las cosas perfectas, de no equivocarse, de querer hablar de una manera totalmente correcta, perfecta. Y claro, lo único que está haciendo es justamente todo lo contrario, ¿no? Es decir, al final no le sale lo que quería que le salieran, se frustran. Y además, normalmente hay muchas personas que en esta historia que le echan la culpa al otro, ¿no? Ay, es que no me entiendes, déjalo, mira, no se puede hablar contigo. Pero realmente son expresiones que lo único que están haciendo es poner
capas de protección, de defenderse de nada en concreto, porque la otra persona no te está atacando, pero sí, pero sí se siente atacada. Y eso tiene que ver con uno mismo, tiene que ver con la información que tiene su inconsciente, de las experiencias de vida que ha vivido, de las creencias limitantes que se han anclado en su inconsciente, y por lo tanto le frena, y le frena ni mucho. Y como tú bien has dicho, o bien te puede afectar a nivel profesional de éxito o a nivel personal, y es más fácil a nivel personal porque las emociones están más recogidas, más guardadas, están más protegidas, porque sientes que si te expresas, si te abres, te pueden hacer daño. Pero qué cosa más irónica que precisamente te hace daño el miedo a no hacerte daño. Exactamente, esa es la mayor ironía. Y entonces, ¿qué les decimos, Dori, a nuestros oyentes de la tertulia? ¿Cómo podemos hacer, si conoces a alguien así o si eres tú el que has sabido eso, qué tips les podemos dar? Bueno, mira, si conocemos a una persona que es así, primero tenemos que entender entender que la persona no es así por pura voluntad. Bien, que no es una opción que ha elegido, es una limitación que la persona tiene, cada uno lo va a tener de manera diferente. Cuando intentamos presionar a una persona para que hable, más se bloquea. Entonces, lo que tenemos que intentar es relajarla, sacarla del estado de estrés, hacer a lo mejor actividades o preguntarle por cosas que sí se siente cómodo o cómoda para que la persona empiece a relajarse y suavemente ir llevándole a otros caminos donde tú quieres que se abra. Porque no hay nada peor que decirle a alguien que no quiere hablar que hable. Sobre todo cuando estamos en pareja, pero ¿por qué estás callado? Mire, es que si te estás callando es porque algo estás ocultando y entonces puedo hablar el pivote y el otro más se bloquea, ¿no? Entonces hay que relajarse, entender que la persona es así y que además normalmente también hay personas que no hablan o no hablan con la fluidez que deberían de hablar porque necesitan su tiempo, son más lentos y claro, pero es curioso porque muchas parejas lo que ocurre es que se unen una persona que es muy acelerada con una persona muy tranquila y entonces ahí chocan, ¿no? Los tips que yo le daría a la persona que sufre este problema de comunicación es primero entender y aceptar que lo tiene y que ese problema es suyo. Y por lo tanto, el segundo tip sería: tengo un problema, voy a buscar la solución. Eso es el segundo. El tercero es que es muy bueno porque las personas que no expresan son muy rígidas. Además son más rígidas, incluso su cuerpo se vuelve rígido. Entonces sus gestos se vuelven rígidos, su musculatura se tensa demasiado. Entonces es buenísimo soltarlo, aflojarlo, haciendo movimientos que hagan, que conecten con la fluidez de la vida. Ejercicio, deporte, salir a bailar. Te das cuenta que incluso muchos de ellos son torpes a la hora de bailar por esa rigidez que tienen, ¿no? Entonces, salir a bailar, conectar, sobre todo juntarse con gente positiva, que le emita energía positiva, porque estas personas están contraídas, ¿eh? Entonces, y aprender a soltarse y a reírse de uno mismo. Y eso hay que hacerlo poco a poco, tampoco lo podemos hacer así, ya está, ¿no? Entonces, apuntarse a actividades que le puedan gustar para empezar a sociabilizar. Por ejemplo, bailar en pareja. Si te vas a aprender bachata o salsa o tango, claro, eso hace que la persona al final tienda a aflojarse, ya va a interactuar con las personas, porque hemos hablado de las parejas, de la profesión, pero ¿qué tal una persona que no sabe comunicar, que habla y quiere ligar? Buen punto. Entonces, una buena manera es así, intentando soltar el cuerpo, soltar y moverse en ambientes desenfadados. Y poco a poco ir soltándolo y sobre todo, pues lo que yo siempre digo, si tú crees que estás demasiado contenido y que no puedes soltar, pide ayuda. Hay profesionales que te pueden ayudar, hay opciones en las que te puedes ayudar, pero búscala. Bien, y es algo que yo creo que, porque no es necesario seguir aguantando esa contención
que no es buena para nadie. Así es. Están súper esos tips y yo le sumaría es que, claro, digamos que la expresión no solamente son las palabras, ¿no? Entonces, así como dices de que se conecte y se suelte un poco, súper importante que se conecte con otras maneras de expresarlo. Entonces, ok, si ya fuiste consciente de que, por ejemplo, ese ejemplo que estábamos dando de que en el trabajo te fluye súper bien, pero ya para contar cosas tuyas no tanto, y fuiste consciente de eso y lo identificaste, pues busca otras maneras de expresarlo. No sé, ¿qué tal si haces una carta, si lo escribes? ¿Qué tal si vas y le das un abrazo a esa persona en vez de decirle, oye, es que lo que siento es que tal, porque de pronto no te está fluyendo todavía la palabra, pero busca esas otras maneras de expresar, ¿no? No solo podemos expresar con las palabras, sino también con gestos, sino también con una sonrisa, con abrazos, con escribir, ¿cierto? Entonces, o poner una canción. Imagínate qué tal que, ok, no me sale la palabra, pero voy a buscar una canción que le exprese eso a esta persona, que sí me agrada, o que me estoy sintiendo así triste, o que me sentí herido, yo qué sé. Entonces, de pronto una canción. Entonces, busques otras maneras de expresarte, de pronto un dibujo, de pronto pintar. Entonces, al buscar esas otras maneras de expresión, te empiezas a conectar con que sí, tú sí puedes expresarlo, que ok, todavía no es con las palabras, pero que te estás empezando a conectar con eso. Y otro ejercicio que les dejaría así súper, súper, que me gustaría que lo probaran una vez a la semana o así, y si lo puedes probar en una semana todos los días y vayas viendo esa curva, sería súper chévere que, digamos, en la misma agenda que tienes, en un cuaderno, en una libreta, pensaras al final del día qué emociones tuve hoy. Entonces, porque puede ser que si no lo sabes expresar es que no conoces suficientemente sobre, o sea, como no hay autoconocimiento ni conoces qué emociones o qué palabra, de pronto lo sientes de muchas maneras, pero no sabes esa palabra qué es frustración, o es rabia, o es desolación, o es nostalgia, entonces, ¿qué pasaría si al final del día intentas buscarle una palabra como esas emociones que tuviste? Uy, como si por la mañana yo tuve frustración, pero después pasó que ya estaba tranquilo, y entonces después pasó que entonces me sentí emocionado, que emocionado puede ser diferente a alegre, que puede ser diferente a eufórico, que puede ser, entonces empiezas a buscarle las palabras y lo puedes hacer el ejercicio 2, 3 días seguidos, incluso una semana, y entonces ahí empiezas a acercarte a ponerle nombre a esas emociones. Eso también es otro ejercicio que se los dejaría. Muy buenos tips, Mari, y que cada uno coja la que crea que considera, pero sobre todo es querer salir de ese estado, porque aquí estamos hablando un poco de, bueno, es que tiene una manera de expresarse, es que él es así o ella es así, pero en el fondo, y por eso estamos tratando este tema en esta tertulia, la persona sufre. Y sufre de una manera que puede cambiarlo. Solamente tiene que ponerle atención, deseo de querer cambiarlo y tomar acciones para poder solucionarlo, porque poder se puede. Así que, Mari, aquí terminamos nuestra tertulia de hoy. Espero que, por supuesto, para los demás haya sido de interés. Nos encantaría poder recibir ese like, suscribirse a nuestro canal, porque eso nos alimenta a que sigamos, ¿verdad, Mari? A que sigamos haciendo este tipo de tertulias, que con el único objetivo que tenemos es querer aportar nuestro granito de arena, y si en algo sirve a nosotras, ya nos satisface, ¿verdad, Mari? Así es, ya está pago. Si te sirve de algo, coméntanos si te gustó, lo probé, no lo probé, me gustó, no me gustó. Me parece maravilloso que nos comentes, así es nuestro alimento para seguir haciendo estas tertulias y para querer aportarles, como les decía Dori. Muy bien, pues nos vemos en la siguiente, Mari, así que le damos nuestro saludo. Muchas gracias, chao. Chao a todos, nos vemos el próximo martes.